Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Radionext.com, la voz de la libertad. Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Radio Next. Bienvenidos a Padilla en América. Son las 3:01 del día de hoy, lunes, agosto 12. Allá está Alberto Padilla del otro lado de los micrófonos para todos ustedes. Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Saludos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión del lunes, primera emisión de esta semana. Se lo agradezco muchísimo. Bienvenido a Padilla en American Radio. Lo saluda Alberto Padilla desde la ciudad de Atlanta, transmitiendo acá en Estados Unidos. Y le agradezco mucho y saludo con mucho afecto a mi querida Donatella Ungreda, quien controla efectivamente los controles desde la ciudad de Miami. ¿Cómo estás, Donatella? Muy bien, don Alberto. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien, muy tranquilo. Compras de, compras de artículos escolares, porque ya es entrada, regreso a clase de los chicos. Así es, el miércoles es, ¿no? Por lo menos. En el caso de los míos fue el miércoles pasado. ¡Ay, mamá! O sea, Exacto. ya tienen una semana puestos ahí él. Exactamente, pero acá hubo un desfase entre las autoridades escolares y las autoridades estatales, y entonces aquí en Estados Unidos, pues para el público, una vez al año, durante 2 días de un fin de semana, típicamente antes de que empiecen las clases, te ofrecen este día de libre de impuestos. Que es genial. El Tax Free Day famoso, para que tú puedas aprovechar a hacer las compras, las que tú quieras, todas las compras que necesites relacionadas con la escuela, que van desde ropa hasta computadoras, de menos de $1,000 en el caso del estado en el que yo vivo, sin impuestos. Entonces te ahorras ahí entre un 6 y un 7%, que sí sirve, ¿no? Claro que sirve. Entonces hubo un desfase acá porque las clases empezaron el miércoles pasado y sin embargo el Tax Free Day fue este fin de semana, fue dos días después de que entraron a clases. Así es que, pues entonces así fue. Entonces este día fue de compras, muchas compras. Bueno, pero ya están con todos sus instrumentos de trabajo listos y a la disposición. Así es, y encima, bueno, pues así fue y fue un fin de semana bastante tranquilo. Bueno, pues muchas gracias por estarnos acompañando. Este es un programa interactivo, por lo cual usted es parte de este programa, usted, mi querido Radio Escucha, y para eso tenemos varias vías de comunicación. Una de ellas es un número telefónico que usted, si quiere hablarnos de viva voz, usted puede marcar desde cualquier parte donde nos esté escuchando hacia la Florida, que es el número 786, es decir, 786-467-8213, 786-467-8213. Y si usted está en Venezuela particularmente, tiene de hecho un número local que marcar. Ese número es el 212-210-5087. Se los repito, 212-210-5087. Muy bien. Y también otra manera de interactuar con nosotros a través de mi cuenta de Twitter, de quien les habla. Yo soy Alberto Padilla. El Twitter es @PadillaNews, @PadillaNews, o puede ser también vía Facebook, en la página de Padilla en América, facebook.com/Padilla en América, o la otra mía, que es Alberto Padilla, Economía y Finanzas, facebook.com/Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Bueno, pues ya está. Hay varias cosas que hablar. Hemos estado adelantando desde la semana pasada lo que ha estado adelantándose desde la semana pasada en la segunda economía de América Latina, que es México, y es esta reforma energética clave. Créame cuando le digo que se está jugando el futuro económico de México, en el sentido de que en esta jornada, este lunes, déjame se lo pongo desde el principio, este lunes el presidente de México entregó a consideración del Congreso, propuso una reforma energética, la cual
de ser aprobada y como está conceptualizada, definitivamente decide y cambia el futuro de la economía de México. México ha sido un país que durante la última década ha crecido por debajo de su potencial, digámoslo de esa manera, ha crecido bastante insuficientemente, ha crecido poquito, para decir lo mejor, marginalmente, que es lo más normal, y una de las ineficiencias que tiene la economía mexicana es que el petróleo pertenece a un monopolio que es Pemex. Pemex es la única empresa que es, Pemex pertenece al Estado mexicano, pertenece al gobierno, y es la única empresa que puede hacer todo dentro de la industria petrolera. Es la que puede explorar, es la que puede explotar, es la que puede refinar, es la que vende la gasolina. Entonces, todo lo relacionado con el petróleo y sus derivados es un monopolio estatal en México. En sí esto no tendría problema. El problema encima también es que el gobierno de México, que tiene un régimen fiscal bastante ineficiente, como es una norma en toda América Latina, más de la mitad de lo que se financia el gobierno de México viene de Pemex, porque el gobierno de México no sobrevive con cobrarle impuestos a los mexicanos, porque este sistema es altamente ineficiente, de nuevo, que esa es la norma en América Latina, de tal manera que el faltante agarra de Pemex. Y por tanto, Pemex entonces pues no tiene lo capital suficiente como para expandir sus operaciones, como para invertir en tecnología, etcétera. Además de que Pemex está plagado de las plagas, valga la redundancia, que Pemex está plagado de las plagas que plagan a un monopolio, y peor cuando es un monopolio del gobierno. El buen desplagador será. Exactamente. Entonces, el problema con un monopolio, cuando un monopolio, aunque sea privado, simplemente vamos a hablar del problema intrínseco con un monopolio, es que como no tienes competencia, te haces complaciente y te duermes en tus laureles y empiezas a ser ineficiente. Pero como eres monopolio, no te importa, no te importa tanto. Eso es por un lado. Y encima, cuando eres una empresa paraestatal o perteneciente al Estado, pues tienes muchos menos alicientes para hacer absolutamente nada. Entonces te haces tremendamente ineficiente. Y aparte de muchos otros vicios más. En mi página de Facebook, que les acabo de dar, y también en Twitter, la mandé hoy en la mañana, en el periódico Reforma de México, o El Norte de México, que es lo mismo, de hoy, apareció un gráfico comparativo entre las petroleras latinoamericanas y también con las petroleras más grandes del mundo, donde queda de manifiesto, está muy bueno el gráfico, muy bueno, y lo tengo ahí de nuevo en Facebook y en la cuenta de Twitter de @PadillaNews. Y en ese gráfico se queda perfectamente claro cómo es que Pemex es un gigante, es una gorda, y aparte una gorda perezosa. Y es impresionante. Déjeme le digo, por ejemplo, vamos a hacer un comparativo, por ejemplo. Fíjate, déjame, okay. Te voy a decir, por ponerte una idea. Mira, ajá. Te voy a hablar de la petrolera más grande del mundo, que es ExxonMobil, ¿sí? Correcto. Exxon tuvo ingresos de 482.300 millones de dólares. Esto es en el 2012. ¿Qué cantidad de plata? 482.300 millones de dólares de ingresos. ¿Ok? Wow. Pemex tuvo ingresos de 130.000. Es decir, fíjate, Pemex 130.000 millones, Exxon 480.000 millones. Es decir, Exxon 4 veces más ingresos que Pemex. ¿Ok? Correcto, sí. Ajá. Perfecto. Exxon tiene trabajadores, el número de trabajadores de Exxon, que es la petrolera más grande del mundo por sus ingresos, Exxon tiene 77.000 trabajadores tiene Exxon, ¿sí? Ok. ¿Tú sabes cuántos tiene Pemex?
77,000 me dijiste de Exxon. Exxon, pero fíjate de nuevo, fíjate la cifra. La cifra. Exxon, 483 mil millones de dólares de ingresos, Pemex 127,000. Exxon tiene 77,000 trabajadores. ¿Cuántos crees que tiene Pemex? Déjame especular, 500,000. No, pero tiene 150,000. Tiene el doble de trabajadores que la Exxon. Es que usan las empresas del Estado para meter a gente ahí y les dan empleo de acuerdo, pero lo hacen ineficiente. Ahí es donde te haces ineficiente. Correcto. Una empresa que tiene 4 veces menos ingresos que una competidora, pero sin embargo tiene el doble de empleados. Claramente estás gordo y eres gordo y perezoso. Claramente. O sea, y mofletudo. Mira, en esta, simplemente por medirlo en cantidad de ingresos, en proporción de ingresos, nada más, ventas por empleado, ExxonMobil tiene $6,200 por empleado en ventas. Cada empleado vende $6,200. Pemex, cada empleado vende $1,3 al año. Entonces, pero siguiendo la lógica, que no es, nada más estoy haciendo una estimación tonta, pero siguiendo la lógica de relación empleados por ingreso, si Pemex fuera tan eficiente en su relación ingreso por empleado como la ExxonMobil, entonces Pemex debería de estar teniendo, en lugar de 150,000, más o menos en realidad unos 50,000 empleados o menos de 50,000 de hecho. Correcto. O sea que le sobran 100,000 empleados a Pemex. Wow. 100,000. Entonces, es imposible poder operar una empresa así. Porque encima de lo que yo te estoy diciendo, Donatella, encima el gobierno le ordeña prácticamente todas sus utilidades. Porque sí, Pemex tiene todos los ingresos, pero el gobierno se los quita todos. Entonces, tienes una empresa así de gorda, tienes todos estos empleados, más aparte hay que sumarle a los pensionados, ¿eh? Claro. Porque pensionados son un buen también. Entonces, obviamente, esa es la situación petrolera en este momento en México. Obviamente, por tanto, México produce hoy menos petróleo que lo que producía hace 10 años. Simplemente ese es el problema que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se necesita y lo que se requiere? México lo que quiere es, pues, hacerse eficiente en su industria petrolera. Y el país, yo te estoy hablando desde hace 3 presidentes. Actualmente está Enrique Peña Nieto, antes estaba Felipe Calderón, antes estaba Vicente Fox y antes estuvo Ernesto Zedillo. Desde Ernesto Zedillo, desde el siglo pasado, se ha pretendido por parte del presidente, que los presidentes, los que están en Los Pinos, en el Palacio, han identificado perfectamente el problema que es el del que estamos hablando, y ellos han querido meter una reforma para cambiar esta situación. ¿Por qué? Pues para que México pueda tener mucho más ingresos petroleros. ¿Y cómo es la manera en que se arregla esta situación? Bueno, muy fácil. Una, haciendo una reforma fiscal para que el gobierno de México pueda financiarse orgánicamente, o más orgánicamente pueda financiarse como debe de financiarse todo gobierno, que es por la recaudación de impuestos a empresas y a ciudadanos, pero a todos, no nada más a una, como es el caso de Pemex. Entonces hay que hacer una reforma fiscal para poder liberar a Pemex, para que tenga recursos, pero por otro lado también abrir la industria del petróleo a la inversión extranjera para obligar a Pemex a que sea competitiva, y así haces a Pemex competitiva y dos, haces a tu industria petrolera competitiva también. Entiendo, o sea, pero parece ser una labor titánica. Absolutamente lo es. Imagínate tú que desde el presidente Ernesto Zedillo, hace 4 presidentes, se pretendía hacer esto y no se ha logrado porque hay mucha oposición en México a esto. ¿Quiénes son los que más se oponen? Mira, originalmente era el propio PRI. En aquel entonces el presidente Ernesto Zedillo apostó, jugó en contra de su propio partido, que era el PRI, porque el propio PRI se oponía, el propio PRI. Pero también el partido, después en aquel entonces, cuando estaba Ernesto Zedillo, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, era una fuerza un tanto menor, pero era una fuerza que salió, que emanó
del Partido de la Revolución Democrática, del PRI, del partido oficial. Entonces también ideológicamente muy parecido al PRI y por tanto también se oponían en aquel entonces y hoy en día se siguen oponiendo a la apertura, a la inversión privada de la industria petrolera. Okay. Pero fíjate cómo en aquel entonces el propio presidente Zedillo la jugó en contra de su partido y de hecho fue su partido propio, el propio partido del PRI, el que no lo dejó ir a hacer esta reforma. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Se relacionan de alguna manera, no sé si entro aquí en el campo de la especulación, el gran nivel de violencia por el narcotráfico, las enormes cantidades de dinero que se manejan en el narcotráfico y esta negativa a abrir la industria petrolera, o es solamente idea mía? No, o sea, yo no le veo una relación tan clara, pero sí, la única relación que pudiera decir en este momento yo es que en todas hay intereses creados muy fuertes, ¿no? Obviamente. En el caso del petróleo, efectivamente tiene un asunto casi de religiosidad, es casi una cosa religiosa hablar de abrir la... todavía, fíjate, todavía en México vuela más la idea de que algún día se pueda legalizar las drogas a que se vaya a abrir la industria del petróleo. Hay gente mucho más... ¿Me explico? O sea, no hay... A ese nivel, wow. El asunto del petróleo se maneja, te lo digo en serio, como una cosa casi religiosa, es como un dogma de fe, por un lado. Pero por otro lado, hay intereses sumamente poderosísimos. O sea, tú te podrás imaginar que hoy en día todos, absolutamente todos los proveedores de bienes y servicios a Pemex no quieren que se vaya a hacer esta reforma. Ellos no quieren cambiar su status quo. Además, con eso te lo digo. El sindicato, por supuesto que tampoco quiere. Entonces, y estamos hablando de que Pemex es la primera o segunda empresa más grande de América Latina. Claro. Y estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. Mira los ingresos de Pemex que te acabo de decir. Sí, pero pudieran ser muy superiores. Una vez que si aprobaran algún tipo de Pues reforma, sí, pudieran entrar las privados poco a poco. Nada más que si yo soy proveedor de Pemex en este momento y me estoy haciendo rico de Pemex, o si yo soy jefe de sindicato de Pemex, etcétera, o si soy uno de los directivos de Pemex y etcétera, yo no quiero que se cambie nada, a mí no me interesa, yo estoy muy bien como estoy. Pero ¿no se ampliarían más bien los sitios donde pudieran entrar más sindicatos y más proveedores? ¿Para qué le movemos? ¿Para Sí. qué si así estoy muy bien? No rompas lo que no está dañado. Exacto, ¿para qué le mueves? Mejor déjale así. Pero qué bárbaro. No, porque acuérdate que yo soy proveedor de Pemex porque yo tengo un amigo adentro de Pemex. Es verdad. Pero si viene otra empresa a competir, porque esto en un momento vamos a hablar en qué consiste esta reforma, pero no, la reforma la reforma contempla dejar a Pemex como está. O sea, no va contra Pemex, no va hacia Pemex, va hacia la industria petrolera. Se trata de que Pemex tenga competencia. Eso es de lo que se trata. Pemex va a quedar siendo igual el gobierno de México o Pemex va a competir en circunstancias iguales con cualquier otra empresa privada. De eso es de lo que se trata. Destaparía demasiadas ineficiencias adicionales, demasiado evidente, se haría todo. Bueno, Pemex tendría que hacerse, de nuevo, Pemex tiene que hacerse competitivo. En este momento, es que ponte a pensar, en el momento en el que se abra el juego a inversores privados, entonces va a llegar, vamos a suponer que llega Exxon a jugar contra Pemex. Bueno, Exxon va a tener tecnología, Exxon va a tener plata para acceder o accesar a pozos petroleros o a yacimientos petroleros que Pemex actualmente no puede. Entonces Pemex va a tener que hacer algo para poder, va a tener que hacer algo. Y el gobierno no le puede dar plata, ¿verdad? No, claro. Entonces Pemex va a tener que reducir su plantilla, Pemex va a tener que despedir gente, Pemex va a tener que hacer reformas importantes. Definitivamente, si quiere competir, porque si no, entonces va a morir. Wow. Entonces, imagínate tú la cantidad de intereses que hay ahí que no quieren que eso suceda, ¿verdad? Está prolongando la agonía, no es otra cosa sino eso. Así bueno, lo veo yo, según lo que tú me estás explicando. Pero vuelvo a lo mismo, si yo soy un proveedor de Pemex, yo no quiero que esta ballena se mueva, no quiero que se vaya, no quiero que me la toquen. No, pues quiero que me la toquen, pues vas a afectar mi modo de vida. No hagan olas. No hagan olas. Oye, si yo soy un pensionado de Pemex,
Porque en Pemex hoy en día creo que te puedes jubilar, no me acuerdo, creo que te jubilas a los 20, 25 años de trabajo, no importa que tengas 40, 45, te jubilas y vives pensionado toda tu vida. Entonces, y si yo estoy pensionado de Pemex, yo que tengo 48 años, que ya soy jubilado de Pemex, yo no quiero que Pemex me la toquen. Pues yo quiero quedarme en mi casa a gusto recibiendo el dinero del salario. Claro. Porque Exxon viene y Exxon no tiene jubilados, no tiene pensionados, ¿va? Entonces, ese es el asunto. Entonces, pues imagínate la cantidad de intereses que hay ahí, más aparte los dogmas que te estoy hablando, porque aparte es un dogma, ¿no? Por ejemplo, el PRD, que es la tercera fuerza política de México, ellos no tienen en realidad ningún interés económico en Pemex para nada, pero ellos se niegan y se van a negar, y ya dijeron que iban a negar, que se iban a negar y que iban a hacer movimientos en las calles para oponerse a abrir a Pemex. Porque tienen un problema de principio. ¿Qué tal? O sea que a México le vienen por ahí unos días así como que interesantes, por así decirlo. Va a ser muy, muy interesante. Déjame, entonces, bueno, esta reforma se presentó por fin hoy en la mañana por parte del presidente Enrique Peña Nieto, en donde asistieron miembros, por supuesto, del gabinete, también legisladores, de las comisiones de energía en el Congreso y un número importante de empresarios. Bueno, al interior de esta reforma hay una propuesta que establece cambiar artículos de la Constitución, que este es el asunto. Aquí el problema es que se está pidiendo cambiar la Constitución para poder destrabar, porque es la Constitución la que ordena el monopolio de Pemex, ¿sí? Ajá. Entonces, se pretende modificar el artículo 27 de la Constitución para cambiar la prohibición de realizar contratos con la iniciativa privada y dejar la restricción para las concesiones. Se pretende cambiar el artículo 28 constitucional para establecer que la petroquímica básica tenga el carácter de área prioritaria y no estratégica, porque si es estratégica entonces es del Estado. Entonces se cambie a prioritaria. Perdón. Agüita. ¿Ah? Agüita, sí. agüita. Una cerveza es lo que necesito. Salud, compadre. El artículo 25 es para dar mayor autonomía e independencia a Pemex, también. Pero adicionalmente, dentro de estos artículos también, porque aquí este es un asunto, este es otro buen punto. Aquí estamos hablando de una reforma energética, no de una reforma petrolera. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Bueno, me imagino que incluirá otro tipo de minerales o de combustibles que tenga México. No solamente de energía. De energía, porque electricidad, gas. Resulta que México, la generación de energía eléctrica también es de un monopolio del gobierno. Oh. Y por tanto la reforma energética contempla que los privados también puedan empezar a generar energía eléctrica. Que actualmente no se puede. Entonces, imagínate aquí lo que se está jugando el futuro de México. Ahora, hay que decir, el PRD, la tercera fuerza del país, el grueso de la oposición a la reforma energética, no es tanto que, es más bien para impedir que entren inversiones privadas al petróleo, más donde sí todo el mundo está de acuerdo, incluso la oposición a la reforma, sí está de acuerdo en que a Pemex se le debe de dejar libre. Vaya, los que se oponen a la reforma están de acuerdo en que haya una reforma fiscal para que Pemex pueda disponer de sus propios recursos para crecer. Entonces, donde está el problema, donde está la divergencia es en permitir la inversión privada. Pero el PRD dice, haz una reforma fiscal. Aquí el PRD lo que dice es, el problema con Pemex no es otro más que el gobierno le está quitando toda la plata, entonces vamos a hacer una reforma fiscal para que Pemex se quede con su propio dinero y van a ver cómo la industria de petrolera de México va a ser potente otra vez. Sin embargo, eso ignora el problema de las ineficiencias de Pemex, que era lo que estamos hablando nosotros en este momento. ¿Va? Claro. Porque yo estoy de acuerdo en que efectivamente, si nada más le liberas los fondos a Pemex, Pemex se hará una empresa mucho mejor. Sí, mucho mejor con respecto a sí misma,
pero fuera de competencia con respecto a los estándares internacionales, definitivamente, simplemente por el tamaño de su planta laboral. Claro. Entonces ahí es donde está la divergencia. La unión de las opiniones son en el liberar a Pemex, donde está la divergencia es en abrir la industria a la inversión privada, que es justamente lo que está pretendiendo el presidente Peña Nieto. Y bueno, aquí mismo habíamos leído que los estudios indican que la economía de México, de aprobarse la reforma como la está proponiendo el presidente de México, de aprobarse así, la economía de México estaría creciendo al menos 1,5% más que lo que está creciendo ahora, que es un tremendo crecimiento más, es un tremendo, muy fuerte crecimiento más. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, esto es de muy corto plazo, esto se define ya, hoy el lunes se metió la iniciativa de ley, se cuenta con el apoyo del PAN, que es la segunda fuerza política del país. El PAN en el Congreso, es la segunda fuerza también en el Congreso. El PAN quiere reformar apoyar esta reforma. El PRI, que es la primera, quiere hacerlo. Ya por fin, y esto es importante, querido público y Donatella, Peña Nieto tiene algo que no tuvo Ernesto Zedillo, que es el apoyo de su partido. Ya Peña Nieto ya consiguió el apoyo de su partido. El PRI está muy unido en torno a la reforma energética. El PRI tuvo que hacer un cambio fundamental de pensamiento, ya lo hizo, de tal manera que en teoría, debe de pasar esta reforma a pesar de los fuertes intereses económicos de los que yo te hablaba. El partido que no está de acuerdo es el PRD, que vendría siendo el de López Obrador. Ya no es de López Obrador, originalmente era, pero López Obrador ya se salió. Ya se salió, pero ahora, en todo caso es izquierda. Pero en todo caso sí, de todo caso es de donde se salió López Obrador y es izquierda y son los que se oponen. Pero en el Congreso, el PRI y el PAN hacen mayoría, con lo que no necesitan al PRD o el apoyo del PRD para hacerlo. Donde sí pudiera venir problemas, como te lo decía la vez pasada, es por el lado de algún tipo de acto de sabotaje y cosas así que no sería raro ni excepcional en el caso de México. No. Y vaya, pretendiendo cambiar la opinión de la prensa y etcétera, porque incluso la prensa está bastante unida también en este asunto. Sin embargo, el PRD no, y de nuevo con el PRD, una fuerte base popular, que es la que apoya al PRD y que antes apoyaba al PRI, una fuerte base popular que no está de acuerdo en lo más mínimo en permitir la odiada inversión extranjera sobre la inversión, sobre la industria de la petrolera, lo que es una ironía muy grande en México, porque es un país, México, que ha crecido mucho precisamente por la inversión extranjera. El Tratado de Libre Comercio y la fuerte establecimiento de empresas manufactureras en México. Hay que recordar que hoy en día México exporta más manufacturas que petróleo. Se deben a la inversión extranjera, pero aún así hay un fuerte rechazo a la inversión extranjera dentro del país. Entiendo. O sea, era lo que te preguntaba en aquella primera ocasión en la que mencionaste esta reforma o esta posibilidad de reforma. Es que si el mexicano es un pueblo muy tradicionalista o tiene dificultades para adaptarse a reformas. Fíjate, más o menos, ¿no? Ese es un buen punto. Y déjame te digo una reflexión. México ha sido un país que ha podido superar sus propios fantasmas, ha podido superar sus propias, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Definitivamente sus propios fantasmas es bien usado, pero hay otra palabra, otro término, pero se ha superado a sí mismo y te explico. En toda América Latina, y esto poca gente en América Latina lo conoce y lo sabe, en toda América Latina no había país más antagonista de Estados Unidos que México. Sí, México era el principal antagonista de Estados Unidos. Señores, Estados Unidos le robó la mitad de su territorio a México. El resentimiento que tenía México contra Estados Unidos era extremadamente alto, mucho más que el de cualquier otro país de América Latina, que ni siquiera ha sufrido nada de Estados Unidos. México ha sufrido de Estados Unidos. México sabe
lo que es sufrir Estados Unidos. Muchos países de América Latina odian a Estados Unidos gratis porque a Estados Unidos nunca les ha hecho nada. Es correcto. México sí sufrió mucho tiempo en la cercanía con Estados Unidos, al grado que Estados Unidos le robó la mitad de su territorio. Para América, los latinoamericanos que no sepan, en el siglo XIX, todo California, Colorado, Arizona, Nuevo México, Texas, todo era de México. Así es. Y se lo robó Estados Unidos, literalmente se lo robó la mitad de su territorio, literalmente. Entonces el resentimiento natural de los mexicanos era muy alto. El Partido de la Revolución Democrática, el PRI, que dominó a México hasta el año 2000, ese partido era muy antagonista de Estados Unidos, bastante. No tipo Hugo Chávez, ¿verdad? Porque no era ese tipo de antagonismo, pero ciertamente el partido del PRI era un partido de izquierda, era un partido cercano a Cuba. México ha sido históricamente cercano a Cuba hasta la fecha. Uh-huh. Hasta la fecha. Entonces había mucho antagonismo con Estados Unidos. Y aún así, México fue un país que supo superar su antagonismo y tomó una medida práctica, que es la de establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es básicamente meterse a la cama con Estados Unidos. Básicamente. Y México entró a un tratado de libre comercio, es un TLC emanado del propio PRI. Y obviamente hubo muchos dolores al respecto, pero sin embargo México entró a este tratado de libre comercio y mira, ahí están perfectamente. Entonces, y México se acostumbró a la inversión extranjera, como te estaba platicando, porque a raíz de que se abre el tratado de libre comercio, entra un influjo de inversión extranjera importantísima, de tal manera que ahora México exporta más manufacturas que petróleo. Uh-huh. Es el único país en América Latina que tiene eso, el único. Entonces, aún así todavía persiste impregnado dentro del psique del mexicano esta aversión a la inversión extranjera, aversión a lo extranjero, aversión a los latinoamericanos, en la forma de proteger la industria petrolera. Esa es la parte como que dices, no me la tocas, por favor. Uh-huh. Y bueno, esa es en donde estamos. Esa es la situación que está pasando en este momento, Donatella. Bueno, si no es poca cosa, tiene que la palabra sería traumas, más fantasmas. Puede ser sus propios traumas, sus propias, fantasmas, traumas, sus propios traumas, sus propias creencias, sus propias aversiones, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde está en este momento el asunto. Y bueno, de aquí a muy pronto, reforma se tiene que, la reforma en México se tiene que aprobar de aquí a las siguientes semanas, no pasa mucho más que eso. Bueno, ojalá que Dios los ilumine y hagan lo mejor para México, que es lo ideal. Y mira, ustedes, señores, y tú, Donatella, te voy a pedir, por favor, que el 12 de agosto del 2014, dentro de un año exactamente, si se aprueba esta reforma, que va a ser en el corto plazo, el 12 de agosto te puedo pedir que me preguntes, Alberto, ¿qué ha cambiado para mejor o para peor México de hace un año para acá cuando se aprobó la reforma energética? Correcto, esa es tarea para dentro de un año. Y vamos a estar hablando seguramente de fuertes influjos de inversión extranjera, que en el caso de México, que en el caso de siempre, una inversión extranjera pues significa siempre creación de trabajos, y etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que los mexicanos deben de entender, los mexicanos que están en contra de que se abra la inversión extranjera al petróleo, una cosa que tienen que entender los mexicanos es lo siguiente. Actualmente, México, vamos a ponerlo así en números redondos, ¿no? México obtiene del petróleo $5. Vamos a ponerlo así en términos absolutos. Obtiene el petróleo $5. Okay. Si viene la inversión extranjera, México produce 5 y se queda con 5. Si viene la inversión extranjera, México va a producir 15, pero se va a quedar, vamos a decirlo así, con 7, ¿no? O va a producir 20 y se va a quedar con 10, vamos a ponerlo de esa manera. Ok, mejor. O sea, va a producir mucho más, se va a ir a mitades con el socio. Lo que México está haciendo es traer a un socio para que nos vaya a todos bien.
Claro. Entonces México, de nuevo, México hoy produce 5 y se queda con 5, pero si traemos un socio vamos a producir 20 y me quedo con 10. Claro, producimos 20, pero me quedo con 10. Yo ya no me quedo con 5, me quedo con 10. Tengo el doble de lo que tenía antes. Exacto. Y de todos modos, yo como estoy ahora, yo no puedo producir ni 6, no puedo producir 7, no puedo producir 8, mucho menos 20. Nada más puedo producir 5. Entonces necesito a alguien que venga a que me ayude a producir 10. Y que él se quede con otros 10, no hay ningún problema. Yo produzco más, yo me quedo con más. Dime tú si por casualidad dice que van a poder producir 20 y todavía el Estado va a querer quedarse con esos 20, no habrán avanzado de ninguna manera. Exactamente, no, pero aquí lo que se trata es traer un socio. Es que esto es importante, y esto así es. Para todo empresario, para toda empresa, todo el que quiera abrir un negocio, la recomendación es no tengas socios a menos de que necesites un socio. Claro. Si tú necesitas un socio, entonces sí, absolutamente tráete un socio. El socio es alguien que viene a sumar, el socio es alguien que tú necesitas. El socio es cuando tú tienes que arreglar un automóvil y necesitas 4 manos, entonces tú necesitas un socio, porque tú nada más tienes 2. Así es. Entonces el socio es alguien que tú necesitas. Y México necesita un socio. México no tiene ni la tecnología para explotar el petróleo que tiene, no tiene ni el dinero, no tiene la tecnología, no tiene nada. Entonces necesita un socio. Y por tanto a México le va a ir mejor porque va a tener más de lo que tiene actualmente. Ojalá. En sociedad con alguien más. Bueno. Pero bueno. Ojalá que todo salga bien. De verdad que pueden venir tiempos interesantes para México, ya sea que lo acepten y salgan adelante o que después empiecen a aparecer todas las negativas y le produzcan más violencia al país que realmente no creo que lo necesite. Ya tiene suficiente con el narcotráfico. La realidad de las cosas es que, y yo, será mi vocación de periodista, que yo siempre todo lo veo en la perspectiva. Y todo lo comparo, porque es que esa es la única manera en la que tú puedes saber si tienes éxito o no, que es comparando. No hay, y esta es la parte que los opositores a la reforma energética en México no hablan, no hay un solo ejemplo de ningún país en el planeta que tenga sociedades con privados en su industria petrolera y les haya ido mal o estén perdiendo. No existe, no hay un solo ejemplo. O sea, los temores que ellos tienen en contra de la inversión extranjera son total, completa y absolutamente infundados. Son más por cosas ideológicas que de otra cosa, porque o sea, no tienen un ejemplo que demostrar de un país que se haya equivocado en haber abierto su industria petrolera. No existe. Ya veo. No existe, no existe, no hay un solo ejemplo. Y por el contrario, México, en su status quo que está, en las circunstancias en las que está, no ha podido hacer nada, está cayendo su producción petrolera. Entonces es más, como te digo, una cosa de dogma de fe y de defensa de intereses creados que cualquier otra cosa. Mantener las cosas como están, porque así es como se ha hecho toda la vida. Y ya. No hay ninguna otra razón en realidad. Y supuestamente así estamos bien, ¿no? Vamos a ver. Bueno, el gigante estatal brasileña Petrobras, la otra petrolera estatal gigante, Petrobras pagó sobornos a funcionarios de los partidos políticos, informó el semanario Época. Este semanario citó pruebas del cabildero Joao Augusto Resende, un ex jefe de BR Distribuidora, que es una filial de Petrobras. Augusto dijo a la publicación que él manejaba todos los contratos extranjeros de Petrobras y recibía un pago de las empresas involucradas. El cabildero para el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es el PMDB, y que forma parte de la coalición del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, dijo que entre el 60 y el 70% del dinero trapicheado iba justamente al PMDB. Joao Bacari, secretario de Finanzas del gobernante Partido de los Trabajadores, por su parte, recibió el equivalente de $8 millones en sobornos por parte de Petrobras. ¡Qué lindo! O sea... No, perdóname, no de Petrobras, no. Joao Bacari Neto recibió $8 millones en sobornos por parte de la constructora Obertrecht como parte de un contrato internacional de Petrobras durante la campaña presidencial de Rousseff en el 2010
de acuerdo a la revista Época. El ¿Qué? semanario citó a Augusto diciendo que él y Bacari dispusieron que el dinero fuera transferido a la campaña de Rousseff. Mejor todavía. Pero Bacari fue citado Fin de diciendo mundo. que él no era responsable de las finanzas de la campaña de Rousseff y que todas las donaciones fueron hechas dentro de la ley. Por su parte, Overdrecht, la constructora, negó cualquier irregularidad en los contratos con Petrobras en esto que va a causar gran escándalo de nuevo en Brasil. Y eso que Dilma Rousseff estaba tratando de sacar la nariz del agua en popularidad después de todo el drama antes de la llegada del Papa con todos sus ofendidos y todas esas revueltas, medio empezaba a salir y ahora le vuelve a caer otro problema. Así es, y el gran problema de Brasil, lo que a Brasil le pesa tanto, es la tremenda corrupción. Brasil, dentro de todo lo que ha crecido y etcétera, sigue siendo tan corrupto como el más corrupto de los países latinoamericanos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, Argentina, un duro revés para el kirchnerismo en estas elecciones primarias del domingo. El joven opositor Sergio Massa fue el candidato más votado el domingo en la estratégica provincia de Buenos Aires en estas elecciones primarias argentinas del domingo con miras a las legislativas de octubre. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, una suerte de encuesta nacional, pueden marcar la tendencia de los comicios legislativos parciales del 27 de octubre, cuando se renovará la mitad de Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Massa, de 41 años, mira, me da esta nota le pone a Massa 41 años y le dice el joven opositor. O sea que estamos bien. Sí, hombre. Estamos bien. Claro. Más, yo tengo un poquito más, pero sigo dentro de mis 40, o sea que todavía estoy joven. Estamos en el rango todavía. Exactamente. Estás. Massa, de 41 años, un ex jefe de gabinete de la presidenta Kirchner, vuelto opositor, sumó 35% de los votos en el distrito que tiene casi el 38% del patrón, que son 11 millones de electores. En tanto, el oficialista Martín Isurralde reunió el 30%, escrutadas el 82% de las mesas. Hasta lo que yo vi anoche por la noche, el partido oficialista de Kirchner, o el kirchnerismo, había pasado a tercer lugar en las preferencias del voto en las primarias. Hombre, pero sí son todos peronistas. Sí, pero el peronismo es muy distinto de un lado y del otro. El peronismo no quiere al kirchnerismo, por ejemplo, con todo y que es peronista también. ¿Ah, sí? Háblame de eso. No, bueno, es que así es un partido hegemónico, pero dentro del partido está totalmente muchas facciones. Muchas facciones. Entonces, los propios peronistas ya no quieren a Kirchner, ahora quieren a alguien más. Y si Kirchner impulsa su reelección, que ahora pareciera que no tiene ningún sentido, porque pareciera que en la legislatura va a perder la mayoría, pero si Kirchner tuviera mayoría en la legislatura y impulsara su reelección, sería en contra del peronismo, porque el peronismo no quiere. No la quiere a Kirchner, quiere quedar el peronismo de nuevo en el poder, pero no con Kirchner. Ya veo, o sea, pero ella está recién electa, o sea que en todo caso van a tener que tolerarla, ¿qué? ¿2, 3 años más? ¿4? Yo creo que está cumpliendo 2 años, es que 2 años más. 2 años más. ¿Qué dirección va a tomar Argentina? Porque la verdad es que ellos también tienen graves problemas de corrupción, graves problemas económicos. ¿Cómo podría otra de las facciones del peronismo sacar a Argentina de abajo? Mira, interesante pregunta y ya lo comenté aquí al aire. La última vez que estuve en Buenos Aires, que fue hace un par de meses, me reuní con un peronista, justamente, economista, sabedor, conocedor, no solamente de política, sino también de economía, opositor al kirchnerismo, por supuesto. Y esta persona me decía él algo que me causó mucha esperanza, francamente, porque me dice, mira, Alberto, las cosas están muy mal en Argentina, pero la buena noticia es que se pueden arreglar muy fácil. Ah, qué bueno. Dice, con que se vaya Cristina y entre otro equipo, también de peronistas,
simplemente que se vaya el kirchnerismo. Con que se vaya el kirchnerismo y entre un equipo razonablemente técnico, razonablemente confiable, la cosa se le da la vuelta inmediatamente. Porque dice, los inversionistas extranjeros a lo que no quieren es a los kirchneristas, no a los peronistas. Entiendo. Entonces es cuestión de que se vaya Kicillof, es cuestión de que se vaya Kirchner, por supuesto, y todos los kirchneristas, y que entre alguien moderadamente respetable a manejar las finanzas del país en la forma del Ministerio de Economía y también del Banco Central, y de acuerdo a esta versión, que me pareció muy razonable, y aparte es una persona que yo escucho lo que me dice, respeto mucho lo que me dice, dice, eso se cambia muy, muy fácil, cosa que me llenó de alegría, francamente. Ah, pues qué bueno, ojalá que así mismo ocurriera con Venezuela, con que entrara un poquito de confianza. Si entrara un poquitín de confianza a inversionistas, a la misma población, a la misma, los propios mercados, una vez que a la gente sabe a qué se atiene, sabe si se mete las manos en los bolsillos y pone plata. Si no, todo el mundo está de brazos cruzados esperando a ver a que eso termine. Exactamente. El problema que tiene Venezuela, a diferencia de Argentina, es que Venezuela tiene un sistema económico establecido que hay que cambiar. Argentina no tiene un sistema económico, el sistema económico es el correcto, el de Argentina, solamente está mal administrado. Venezuela tiene un sistema económico equivocado, mal administrado también. Pero que conste que no está puesto en ninguna ley. Es decir, la Constitución dice una cantidad de normas, pero la gente que está en este momento en el gobierno allá y forma parte del equipo económico, entre comillas, sencillamente ha hecho lo que se les ha ocurrido. De acuerdo, pero hay una serie de cambios profundos y fundamentales que hizo el chavismo, por no decir Hugo Chávez, que hay que cambiar. Tú te acordarás que el propio Capriles, él siempre lo decía, Capriles y su asesor económico, este economista que en este momento se me va el nombre, a quien yo entrevisté, se me fue el nombre en este momento, el asesor económico de Capriles, pero bueno, él decía, el cambio con nosotros económico no se puede hacer de la noche a la mañana porque tenemos que hacer mucho trabajo. Primero que nada, nada más para empezar, nada más con la privatización de las empresas estatizadas, ¿me explico? Desmontar el control de cambio, es una cosa lentísima. Exacto, o sea, el sistema económico. Venezuela no nada más es un sistema económico equivocado, sino aparte está mal administrado, pero también hay que cambiar. O sea, por más que tú administres el sistema económico de Venezuela, de todo modo no va a funcionar, pero tienes que cambiar el sistema económico. Argentina tiene el sistema económico correcto con una pésima administración. Wow, o sea que en Venezuela todavía es más cuesta arriba. Sí, absolutamente que sí. Y te digo, lo decía, ¿cómo se llama este economista? ¿Vega puede ser que se apellide? No me suena. Te confieso. Guerra. José Guerra. José Guerra, sí, cómo no. José Guerra, amigo, por cierto, que qué pena que se me escapó el nombre. Guerra era lo que decía, nosotros no vamos a poder, o sea, los cambios se van a dar, pero nos vamos a tardar años en enderezar este barco. Fue lo que dijo Guerra, y es cierto. Qué esperanza, qué esperanza. Exacto, bueno, pues siempre por algo se comienza, ¿no? Pero Argentina, y bueno, de nuevo Argentina, según esta versión, se podría arreglar mucho, mucho más rápido, y cosa que me llenó el corazón de alegría definitivamente. Ojalá. Bueno, el BBVA, el arma investigadora de research del BBVA, que se llama BBVA Research, bajó su previsión de crecimiento para toda América Latina a un 2,7%. Ups. La previsión de crecimiento para el 2013 y 2014 de Latinoamérica se encuentra a la baja según este último informe del BBVA Research. El PIB, que es el Producto Interno Bruto regional, crecería, según el BBVA Research, un 2,7% en el 2013 y un 3,2% en el 2014. Hace 3 meses las previsiones se colocaban en 3,5 y 3,2%. O sea que el BBVA bajó su pronóstico de crecimiento para América Latina del 3,5 al 2,7, casi un punto porcentual entero, que es muchísimo. Wow. Casi un punto porcentual entero, eso es mucho, mucho, mucho. Y apenas estamos en agosto,
o sea que puede perfectamente esto cambiar a la baja de nuevo. Las razones principales de esta disminución serían el debilitamiento cíclico que viven las economías emergentes, entre ellas China, uno de los principales socios de la región, la depreciación en los tipos de cambio, la corrección de los precios de algunas de las principales materias primas de exportación y la desaceleración en la demanda interna. Los países de Latinoamérica que crecerán más en el 2013 serán Paraguay con un 11,6%, Panamá con un 7,5% y Perú con un 5,8%. Por cierto, que ahora que están hablando de Paraguay con un 11,6%, haciendo un paréntesis aquí, tengo a bien informar que el próximo mes voy a estar por Paraguay y con Paraguay ya literalmente mato el último país de América Latina que me faltaba por conocer. ¿Oh, sí? Nunca he estado en Paraguay, es el único país de habla hispana del continente que me falta por conocer. ¿Cuándo viajas? Va a ser, tengo que estar en Paraguay, nos vemos allá, paraguayos, el 12 de septiembre. Ahí no me acuerdo. Un mes, aproximadamente un mes. Falta un mes, exactamente, dentro de un mes. Y voy a estar en Paraguay justamente y me va a dar mucho gusto. Es el único país que me ha tocado visitar en todo este tiempo. Ah, qué interesante. Y está creciendo 11,6% este año. Ve a ver si logras ir a las ruinas de las misiones jesuitas de Paraguay, de por allá. Y nos cuentas qué tal es eso. Bueno, ojalá y pueda ir, ¿cómo no? Me encantaría. Si te da tiempo, sería estupendo. Sería estupendo, ¿no? Claro que sí, me encantaría conocer Paraguay. He estado en la frontera, he estado bueno, técnicamente, prácticamente he estado en Paraguay, técnicamente no. Y digo prácticamente porque yo he estado en la presa de Itaipú. Y estuve en la presa de Itaipú. Y la cortina de la presa está dividida entre Paraguay y Brasil. Y yo pasé al lado paraguayo. Lo que pasa es que no pasé aduana y por tanto no me sellaron el pasaporte. Entonces por eso digo, prácticamente piso suelo paraguayo, pero técnicamente no, porque no me sellaron el pasaporte. Pero bueno, pero en tu corazón tú sabes que sí estuviste. Es impresionante el Itaipú es impresionante, la presa esa. Es una obra de ingeniería impresionante. El 100% de la energía eléctrica de Paraguay viene de esa presa de Itaipú. Qué interesante, qué belleza. Así es. Bueno, pues desempleo e informalidad generan desaliento y frustración entre la juventud, afirma la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, hizo un llamado a escuchar las demandas de los jóvenes de América Latina y del Caribe, quienes enfrentan un panorama laboral adverso, marcado por altas tasas de desempleo y de informalidad, pese a que se trata de la generación más numerosa y mejor preparada de la historia. Esto dice la OIT. De acuerdo con los datos más recientes de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo juvenil en América Latina llegó a 13%, que es el doble de la tasa general para América Latina. La tasa de desempleo de los jóvenes podría seguir aumentando en forma paulatina hasta un 13,6% en el 2018, según la organización. Es decir, que de cada 100 jóvenes en edad de trabajar en América Latina, 13 no lo pueden hacer, no lo hacen, no consiguen trabajo. Dime una cosa, Alberto, dime tú si tiene lógica. La juventud tiene grandísimos problemas para conseguir trabajo, hay una alta tasa de desempleo y sin embargo cuando una persona ha cumplido, por ejemplo, los 35 años ya es vieja para trabajar. ¿Quién trabaja en el mundo? Bueno, ¿cuál es la vida útil de la persona para trabajar? ¿Escasamente 15 añitos? Para una empresa, pero es que depende, depende para una empresa sí, para una empresa puede ser, pero aquí te va a sonar cliché, pero entonces hablemos de la capacidad de trabajar para uno mismo, ¿me entiendes? Te entiendo, espérate. O sea, ¿qué suena tú? Excelente pregunta. Se te metió un murciélago ahí a la cabina. En fin. Tengo un televisor aquí atrás que empezó a sonar. Sorprendente.
Pero suena como si estuviera metido un Aquí, pájaro ahí. aquí está Paul que me está ayudando, ¿ves? Bueno, saludos a Paul. Ponte a pensar en esto. O sea, para una empresa, Ujú. pues sí, es que, mira, o sea, pero es que tampoco se les puede culpar. Si tú eres un empresario, Ok. tú eres un empresario. Ujú. Y bueno, primero que nada, tú eres un empresario y viene un chico recién graduado, y esto se relaciona con la nota que estábamos leyendo el viernes pasado, Ujú. respecto, no el viernes pasado, pero sí la semana pasada, respecto del cambio de paradigma que propone Bill Gates con respecto a que las empresas deberían de contratar a la gente en base a sus habilidades y no a sus títulos académicos, ¿te Eso era, acuerdas? creo que era el miércoles, creo que hablamos de Bueno, eso. ok. Ujú. Si tú eres un empresario y tienes una empresa y tú estás necesitando un talento, estás necesitando a alguien, en primer lugar, viene un chico recién egresado a la universidad y tú no lo necesitas, no lo quieres porque no tiene ninguna experiencia el chico. Entonces, o sea, ¿de qué te sirve a ti un chico? Sobre todo si tú quieres un puesto en el que, pues alguien que venga a hacer un trabajo especializado, ¿me Ujú, explico? ujú, claro. Entonces, bueno, por eso, por un lado tienes a alguien ahí, tiene un chico con dieces en una mejor universidad de tu país. Ujú. Pero si no tiene experiencia, pues entonces no lo necesitas. Correcto. Pero por otro lado viene un señor de 50 años que ese es el problema. Viene un señor de 50 años de edad con 25 años de experiencia, tiene toda la experiencia del mundo. Ujú. Entonces, pero tu puesto, tu posición, tú como empresario sabes lo que vale ese puesto. Tú sabes que ese puesto tiene, pues tú quieres pagar un salario de $15 al mes porque eso es lo que vale. Correcto. O sea, Ujú. en teoría, los salarios se pagan lo que el mercado aguanta, ¿no? Pero entonces viene este señor de 50 años y te está pidiendo, no 15, pero él te está pidiendo 35 o 25, se baja hasta 25, porque él viene de tener mucha experiencia y viene de ganar mucho plata, porque ya tiene 50 años de edad y antes ganaba mucha plata, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces tú Ujú. como empresario, tú tienes que tomar una decisión, porque tú dices, ok, yo no le puedo pagar 35 a este señor porque no vale el puesto 35. Y tampoco le puedo pagar 25. Qué lindo que se bajó su salario hasta 25, pero tampoco puedo porque el puesto vale 15. Pero, sin embargo, él tiene la experiencia que yo necesito. Bueno, a lo mejor yo lo puedo contratar, pero si lo voy a contratar a este señor al momento en el que consiga otra cosa de 25, 30, se va a ir. Y se va a ir, y se me va a ir, entonces me va a meter otra vez en el mismo problema. Eso también es verdad. Porque el señor Ujú. se me va a ir, pues es que se me va a ir, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, yo comprendo a los empresarios, a los empleadores cuando están entre esa disyuntiva. Yo lo puedo comprender. Y posiblemente tiendan a quedarse con una persona joven que eventualmente poco a poco, a medida que vaya trabajando, también de vez en cuando introduzca algo de entrenamiento básico y así sucesivamente. Bueno, Porque pues ni mejor. siquiera todo el entrenamiento que realmente necesita antes de sentarse en el puesto. Exactamente. Entonces, entonces el punto que yo hago aquí es al de el autoempleo. ¿Me Ujú. explico? Sí. Porque, oye, yo soy alguien que trabajé durante, bueno, por supuesto, 14 años en CNN, pero antes de CNN venía de trabajar durante otros 5 años en otras empresas. Entonces yo trabajé durante 20 años en empresas privadas. Y yo no preveí ni tenía planeado ser autoempleado, nunca. Realmente no estaba dentro de mi horizonte, no estaba dentro de mis planes. Ujú. Circunstancias fortuitas, que déjame lo digo de esta manera, porque esto es importante decirlo. Pues las Ujú. circunstancias fortuitas mías fueron las circunstancias fortuitas, son las circunstancias fortuitas de muchísima gente. Claro. Y mi circunstancia fortuita fue que me pusieron una jefa HDP. No hay necesidad que diga qué significa HDP, ¿verdad? No, 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 Ah, para perfecto. nada. Porque si quieres lo puedo decir. Me pusieron una jefa son of a bitch que era imposible trabajar con ella, y entonces, entonces ya no tuve otra opción, no tuve otra opción más que salirme de ahí, porque eso ya no era vida, ¿me explico? Entonces me veo en la necesidad de tener que trabajar para mí mismo. Y mira, ya llevo más de 2 años y créeme, o sea, el punto que yo quiero hacer es que jamás me imaginé, uno, nunca pensé, nunca preveí que me iba a poner a trabajar para mí mismo, pero Ok. dos, lo que sí nunca consideré, nunca me senté a pensarlo,
es que yo iba a estar más feliz y más contento trabajando para mí mismo. Y mira que yo estaba muy feliz trabajando en la empresa. Yo no tenía ninguna queja de trabajar en la empresa. Cuando la tuve me largué, que fue la jefa, la bestia que me pusieron de jefa. No, pues es la verdad, ¿no? Es más, si por eso la jefa también me abrió la puerta para que me largara, porque le dije bestia en su cara. ¿En serio? No, pero sí me leyó la mente. Yo amo el peligro. Pero sí me leyó la mente. Digo, me lo leyó en los ojos. Te salió el letrero de neón Sí, no, así, yo soy muy bestia. caballero, jamás he insultado a una dama, jamás a una dama. Es más, no, me voy más allá, porque esta no era dama para nada. Jamás he insultado a una mujer. Ok, Ella era mujer, no era dama, pero era mujer. ok. Y yo jamás he insultado a una mujer. Entonces, no la insulté de ninguna manera. Pero ella me lo vio en la cara, lo que yo pensaba de ella, me lo vio. Y pensaba de ella la verdad, yo pienso la verdad siempre. Y pensaba la verdad, ¿no? Pero en fin, pero el punto es que yo nunca jamás me imaginé que fuera a estar mucho más. El punto es que yo trabajaba muy contento cuando yo estaba en CNN. Yo trabajaba muy contento, no tenía ninguna queja, absolutamente nada. Ujú, O sea, no tenía queja, que ahí me quedé. El día que la tuve me fui. ujú. Pero no pensé que fuera a estar tan contento, más contento después de CNN, de trabajar sin, o no trabajar para nadie, trabajar para mí mismo. Y estoy tremendamente más contento y estoy impresionado con ese hecho. Entonces, el punto acá es que yo soy un tipo que en una industria normal, a mi edad, a lo mejor no me hubieran contratado en ninguna parte, porque estoy en la edad media, ¿me explico? Claro, sí, lo Pero sé. entonces el punto que tú traes acá, lo único que yo puedo replicar es lo siguiente: bueno, señores, quizás es la hora de empezar a pensar en trabajar para uno mismo, Es verdad. con toda la experiencia que un tipo de 48 años tiene, que siempre regularmente es mucha. Hay como en países como en Europa, aquí incluso en Estados Unidos, si realmente quieres trabajar y no consigues empleo, mejor créate tu propio puesto de trabajo. Y eso fue lo que Absolutamente. hicimos cuando fundamos Radio Next, porque queríamos trabajar en radio, pero aquí nadie nos daba oportunidad. Ok, no me dan oportunidad, entonces me creo mi propio medio. Y por eso Radio Next ya tiene 9 años caminando para el 10º. No, pues así es como se hacen las cosas. Déjame termino de leer la de la OIT para ya despedirnos. Sí. De acuerdo con, bueno, te decía yo que de cada 100 jóvenes en América Latina, 12 no consiguen trabajo, el 13 mejor dicho. Y al mismo tiempo los datos disponibles indican que 6 de cada 10 jóvenes que consiguen un trabajo están confinados a empleos informales en donde impiden las condiciones precarias, en donde impedan, mejor dicho, las condiciones precarias, bajos ingresos, falta de derechos e inestabilidad. Por otra parte, la OIT ha destacado que en América Latina y el Caribe, cerca de 20% de alrededor de 106 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, ninis, y constituyen una población en situación de riesgo y exclusión. Wow. La directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, comentó que la región debe atacar lo antes posible la deuda a nivel de empleos que tiene con la juventud. Dijo que es importante recordar que tenemos una deuda con los jóvenes. Se necesitan medidas específicas orientadas a crear más y mejores empleos, dijo la directora de la OIT. Bueno. México, Distrito Federal, Ciudad de México, mañana estoy por allá, tengo que hacer algunas cositas, por lo tanto, no voy a estar disponible para hacer Padilla en América Radio en los siguientes par de días, mi querida Donatella y público. Ok, no hay problema entonces, pero seguramente si no tienes inconveniente vamos a poner al aire alguna conversación previa y si realmente crees que hay algo absolutamente relevante y quieres salir al aire, lo hacemos desde México. Pero eso sí, tú me avisas a mí, estamos pendientes. Lo veo muy difícil, voy a estar inmerso en una serie de actividades, bueno, fuera que fuera de vacaciones, pero no voy a trabajar duro. Así es que no lo veo posible, pero nos vemos por acá el jueves. No hay ningún problema, entonces será hasta el jueves, Alberto. Que tengas excelente viaje. Muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Chao.